En este momento se están produciendo acontecimientos que cambian las reglas del juego en Israel en relación con el tercer templo. Probablemente el eslabón perdido más crítico que impide la reconstrucción del templo se recupere en unos meses con la ayuda crucial, adivinen, de cristianos. Mientras tanto, el grupo terrorista Hamás sigue de cerca estos acontecimientos e incluso ha afirmado que este asunto fue parte importante, entre otros, del motivo para el atroz ataque terrorista del 7 de octubre. Con las tensiones ya en su punto de ebullición en todo el Medio Oriente, la pregunta es, ¿veremos pronto a Israel tomar medidas audaces para reconstruir el templo? Christian Ranger proporciona el eslabón perdido, la última pieza que faltaba en el proyecto del tercer templo. Las tristemente célebres cenizas de una novilla roja están ahora a solo meses de encajar en su lugar. Estas cenizas tienen el mandato bíblico de purificación en una variedad de situaciones, incluido el contacto con cadáveres. Sin las cenizas de la novilla roja, los sacerdotes y levitas que actualmente se están capacitando en el Instituto del Templo están descalificados para servir en un futuro templo reconstruido. Además, con todo el derramamiento de sangre en el monte del templo a lo largo de estos 19 últimos siglos, el mismo monte ritualmente debe ser limpiado antes de que se pueda construir el templo. El problema es que encontrar una novilla roja perfecta es raro y a la vez difícil. En los últimos años, los esfuerzos de los activistas del templo han terminado en frustración una y otra vez. Las potenciales candidatas a novillas rojas que han sido ubicadas con gran entusiasmo y sometidas a examen han terminado descalificadas por habérsele encontrado en ellas pelos blancos y otra serie de defectos, ¿verdad? Antes de que alcancen la edad requerida para ser sacrificadas. Fue en este contexto que Byron Stinson, un ganadero cristiano de Texas, desconcertó a los rabinos en 2022 cuando los invitó a su rancho para inspeccionar lo que resultaron ser 5 novillas rojas inmaculadas. Lo que sucedió a continuación suena casi como el guión de una película de Hollywood, al ser las novillas transportadas en avión a Israel cuando tenían alrededor de un año. Interesante el conocer cómo hacer transportar por avión ganado a Tierra Santa, ¿verdad? Bien, al ser recibidas en el aeropuerto Ben Gurión con una ceremonia especial oficiada por rabinos, las novillas fueron retiradas del ojo público para continuar siendo silenciosa y meticulosamente preparadas para el sacrificio. Aunque una de las 5 fue descalificada el año pasado 2023 por la aparición de algunas canas blancas, las 4 restantes siguen en camino de ser elegibles para ser sacrificadas este año 2024. Según All Israel News, los rabinos del Instituto del Templo esperan realizar esta ceremonia antes de la Pascua de este año 2024, mientras que otras fuentes afirman que sucederá en algún momento entre la Pascua y Pentecostés. Si bien la historia del vuelo de las 5 novillas desde Estados Unidos a Israel ha despertado gran entusiasmo entre los activistas del templo, así como entre los estudiantes cristianos de la profecía bíblica, curiosamente apenas recibió mención en los principales noticieros israelíes. A muchos cristianos les sorprenderá descubrir que en general los israelíes laicos no están interesados en el tema, y más bien lo desconocen. Además, muchos judíos ortodoxos se oponen a cualquier medida actual para reconstruir el templo, ya que la mayoría sostiene que solo puede ser reconstruido por el Mesías en la era mesiánica. Sin embargo, el mundo islámico radical comprende el significado de la llegada de estas novillas rojas y de hecho está indignado por su presencia. No fue una coincidencia que Hamás llamara a su infame y mortal ataque terrorista del 7 de octubre Operación Inundación de Al-Aqsa. Hablando en el centenario de la actual guerra con Israel, Abu Obeidah, portavoz militar de Hamás, dijo que la agresión contra nuestro camino y Al-Aqsa alcanzó su punto máximo con la traída de vacas rojas. Los apasionados llamamientos de Hamás a la liberación de la mezquita de Al-Aqsa de la amenaza israelí llegan a oídos receptivos en el mundo islámico. Destacando el amplio nivel de preocupación islámica por este sitio, la Organización de Cooperación Islámica
Fue fundada en 1969 con el objetivo de proteger la mezquita de Al-Aqsa. Hoy día, esta influyente organización cuenta con 56 Estados miembros y es la segunda organización supranacional más grande del mundo después de la ONU. ¿Habrá un tercer templo? Los funcionarios del gobierno israelí de todas las tendencias son muy conscientes de las sensibilidades islámicas con respecto al monte del templo y a lo largo de los años se han comprometido repetidamente a mantener el status quo en el monte del templo por esta misma razón. Si bien las cenizas de una novilla roja podrían estar disponibles en los próximos meses, el proyecto de reconstrucción del templo todavía parece poco realista en el entorno actual. Los temores de los líderes del gobierno israelí de desencadenar una guerra total combinados con la falta de interés e incluso hasta de oposición abierta de muchos israelíes al proyecto hacen que parezca completamente imposible. Sin embargo, los acontecimientos del 7 de octubre muestran lo rápido que pueden cambiar las opiniones arraigadas desde hace mucho tiempo. Antes de este atroz ataque terrorista, la mayoría de los israelíes lo único que buscaban era seguir con sus vidas en coexistencia pacífica con Hamás a través de la vanguardista valla fronteriza. Pero el lamentable fracaso de esta valla de alta tecnología en detener ese ataque del 7 de octubre destrozó por completo esta visión israelí arraigada desde hace mucho tiempo, cambiando la perspectiva de la nación totalmente de la noche a la mañana hacia una decisión decidida de erradicar a Hamás de sus fronteras. Y eso es lo que está pasando. De manera similar, creo que las aprehensiones israelíes que mantenidas desde hace mucho tiempo respecto del tercer templo pronto cambiarán, señores. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. La reconstrucción del templo parecía completamente imposible a los empobrecidos judíos que regresaban del cautiverio babilónico en los días de Nehemías. En ese contexto de creciente oposición de las naciones vecinas e innumerables retrasos, el profeta Zacarías pronunció estas palabras de aliento que acabo de mencionar, proclamando que Dios mismo abriría un camino por medio de su espíritu. A través de las profecías de Zacarías y de Ageo, el Espíritu de Dios ciertamente fortaleció las manos de los constructores, allanó el camino políticamente y permitió la construcción milagrosa del segundo templo que incluso Jesús tantas veces visitó. ¿No podría Dios hacer lo mismo otra vez en nuestros días? Pregunto. Creo que la profecía bíblica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento es clara en cuanto a que el templo será reconstruido en los días finales, eso no hay duda. En su famoso discurso del Monte de los Olivos, Jesús predijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque entonces habrá gran tribulación. Si bien algunos maestros de profecía bíblica de hoy interpretan estas palabras de Jesús en sentido simbólico, es casi seguro que los oyentes judíos de Jesús en ese momento entendieron esas palabras de manera literal. Habrían visto sus palabras como una referencia a un evento casi idéntico que ocurrió alrededor de entre los años 170 a 168 a.C., cuando se erigió un ídolo literal en el templo, lo que provocó una persecución generalizada. Por lo tanto, se consideró que la profecía de Jesús predecía una repetición literal de estos eventos que ocurrirían en un templo físico real en Jerusalén al final de los días. Miren esto, el Instituto del Templo está hablando de la vergüenza que sentirían si se les diera el visto bueno para construir el templo mañana y los sorprendieran completamente desprevenidos. Por lo tanto, han pasado muchos años en una meticulosa preparación y entrenamiento para ese día venidero, y las cenizas de la novilla roja marcarán el logro culminante de esta preparación. Si bien muchos israelíes no están al tanto de estos acontecimientos, también lo está gran parte de la iglesia. Tal como lo prometió, Jesús pronto regresará a esta tierra para gobernar, y estos acontecimientos nos indican la cercanía de su venida. Siguiendo el ejemplo de los judíos del Instituto del Templo, nosotros como cristianos también debemos prepararnos, pero para el pronto cumplimiento de las profecías.
haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para estar listos para ese gran día. Recordemos también orar no solo por el cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios y de la venida del reino mesiánico, sino también por los destinos eternos tanto de judíos y árabes no salvos, que están atrapados en esta ola de conflicto bélico actual y de las que vienen en el próximo futuro. Se avecinan días de gran tribulación, pero el propósito de Dios en medio de estos sacudimientos es traer a muchas personas a su reino. Que todos hagamos nuestra parte en este momento tan importante de la historia. Maranata.